Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 19 minutos del día miércoles 12 de marzo del año 2025, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 1, ubicada en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, para celebrar la audiencia intermedia correspondiente a las siguientes causas penales. 905, diagonal 2024, que se instruye en contra de Valentín Guzmán Pérez por el delito de despojo de bien inmueble y robo. Causa penal 1572, diagonal 2024, que se instruye en contra de José Octavio Trujillo Quirós por el delito de violencia familiar y violencia familiar grave. Preside esta audiencia la licenciada Esmeralda Castro Dávila, jueza de control del Distrito Judicial de la Capital. ¿Se apertura la audiencia? ¿La fiscal de la causa 905 o el fiscal? Sí, buenas tardes, señoría, licenciada María Elena García Lara. ¿Quién más acude de la 905? De esta parte nada más. Licenciado Diego Alonso Salcedo Isais, asesor jurídico de la víctima, su señoría. ¿Ya ha aceptado el cargo con este carácter? No. ¿Apenas lo nombraron el día de hoy? Así es. Deme su cédula profesional. Ya fue previamente entregada a la secretaria. Entreguen, usted de aquí indíquemelo, en audiencia. Es la 123-295-01. ¿Se encuentra la víctima? Sí, aquí Su nombre, por favor. Humberto Antonio Guzmán Flores. ¿Había acudido antes a audiencia? Sí. Aquí se encuentra presente el profesionista que se ha individualizado. ¿Nombra usted como su asesor? Así es, su señoría. ¿Acepta y protesta el cargo? Sí, su señoría. Gracias. El defensor de la causa 905. Mi nombre es Carlos Jesús Vega Dunas, con número de cédula profesional 1247-5415, ya debidamente registrada ante este honorable juzgado de control, y es mi primera intervención. Me va a nombrar el señor, ya que le abandonaron el cargo, su anterior abogado se fue. La encargada de sala sobre el registro de la cédula del defensor. Se encuentra registrada ante este órgano jurisdiccional, así como en el Registro Nacional de Profesionistas, su señoría. Gracias. El imputado de la causa 905, por favor. Valentín Guzmán Pérez. ¿Usted revoca el anterior nombramiento que tenía en favor de la defensa anterior? Sí. Nombra. Me quedaron mal, no vinieron y esos son los que tengo ahorita. Bien, ¿usted nombra al licenciado aquí presente? Sí, a los dos, sí. ¿Acepta y protesta el cargo? Acepto y protesto el cargo, su señora. Fungirá con este carácter en pro de los derechos del acusado. El día de hoy se ha programado la audiencia intermedia. El objeto es preparar un auto de apertura a juicio oral. Les pregunto si desarrollaremos la intermedia o hay algún planteamiento. Le voy a solicitar, su señora, en términos del artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una temporalidad de 30 días para cuantificar la reparación del daño y hacer los arreglos pertinentes. Este es delito de despojo de bien inmueble, es patrimonial y robo. Debe haberse cometido sin violencia para que procediera en su caso un acuerdo reparatorio y que también la víctima estuviera de acuerdo. Si la víctima sí va a suscribirlo, entonces yo procedería a que me dieran una fecha por 30 días como lo establece el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es bajo esos supuestos, ¿sí? Y además porque usted acaba de aceptar el cargo, necesariamente le tendría que dar por lo menos 10 días. Pero como usted pide los 30, pregunto, ¿hay la víctima en su caso de lo que respecta a este delito de despojo y de robo, estarían en condiciones de que se suscribiera un acuerdo reparatorio? ¿Y fueron cometidos sin violencia? Sí, señora, hay plática respecto a eso, respecto a en cuanto al robo, sí fue cometido sin violencia, y sí hay pláticas de probablemente un acuerdo en cuanto a ese delito. El asesor. Lo mismo que dice el Ministerio Público, su señoría. ¿Qué es lo mismo? Que estamos en pláticas. A mí en mis audiencias me gusta que los asesores intervengan. No, a mí no me gusta que sean pasivos. Ok, sí, bueno, no. Entonces, pero que intervengan activamente. Entonces, yo lo escucho. Diga. Claro que sí, su señoría. Efectivamente, previamente al inicio de esta audiencia, sostuvimos pláticas para efectivamente celebrar algún acuerdo reparatorio y presentarlo en la audiencia que se cite con posterioridad. Ya está informado la víctima de ello. Bien, entonces se van a señalar, aquí tengo la fecha, porque son casi los 30 días prácticamente, es esta, ¿verdad?
El día 10 de abril del año que transcurre se señala la fecha a las 13 horas, sala número 1, misma sala, para que tengan la anotación correspondiente. ¿Sí? ¿Tienen los datos? 10 de abril. 13 horas, esta sala. Sí. Todos quedan notificados. Si me dan oportunidad, pueden salir para seguir con la siguiente audiencia, que están concentradas y está aquí las partes. Gracias, señoría. Gracias, muy amable. Fiscal de la causa, 1572. Buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado Gabriel Bonilla Pinado, fiscal del Ministerio Público. Buenas tardes, la acompaña Mayra Castorena Pérez, asesora jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres, con cédula profesional 9206181 y demás datos ya registrados. Su señoría, le hago de conocimiento que la de la voz no soy titular de la presente causa, lo es diversa asesora quien se encuentra cubriendo diversa audiencia. Gracias. ¿La víctima? Buenas tardes, Claudia Márquez López. ¿Había acudido otras veces a audiencia? Sí. Aquí se encuentra presente hoy una nueva asesora, la licenciada Mayra Castorena, la nombra como su asesora. Sí. ¿Acepta y protesta el cargo? Sí, su señoría, acepto y protesto. Fungirá con este carácter en pro de los derechos de la víctima. Defensor. Hola, buenas tardes, su señoría. Ciudadano licenciado Mario Aarón Díaz Débora, con número de cédula profesional 11754992 y que está debidamente registrada en las listas de este honorable órgano jurisdiccional. Cabe mencionar, su señoría, que dentro de la presente causa no he sido todavía designado como defensor particular. Es cuanto. Gracias. La encargada de sala sobre el registro de esta cédula. La cédula se encuentra registrada en el Registro Nacional de Profesionistas, su señoría. Gracias. El acusado, su nombre, por favor. José Octavio Trujillo Quirós. Bien. El profesionista que está a su lado el día de hoy se integra como defensor. ¿Usted revocaría a los defensores que lo venían representando? ¿Los revoca? Sí. Y nombra al profesionista aquí presente, el licenciado Mario Aarón. Sí, así es. ¿Acepta y protesta el cargo? Así es, su señoría, acepto y protesto el cargo. Bien, fungirá con este carácter de pro de los derechos del señor José Antonio Trujillo con carácter de acusado. El día de hoy se programó para llevar a cabo la audiencia intermedia. Tiene por objeto preparar un auto de apertura a juicio oral o algún planteamiento diverso. Sin embargo, como me indica que es la primera vez que usted ha aceptado el cargo, le pregunto si hay condiciones, si anteriormente se impuso de la carpeta para hacer la defensa técnica y legal. Su señoría, anteriormente sí he conocido la carpeta de investigación, sin embargo en esta presente audiencia nuestra intención, obviamente teniendo pláticas con la fiscalía, nuestra intención es llevar a cabo un procedimiento abreviado. Bien. Adelante, fiscal, para que dé a conocer los hechos con su clasificación jurídica, alguna modalidad de la conducta o de la responsabilidad penal, las penas requeridas, y la exposición de datos sería muy breve porque ya es un acuerdo, solamente el dato donde sí se puede erigir información relativa a que se cometió un delito y que él es el responsable, ¿sí? Pero datos muy concretos con las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión. Sí, su señoría. Adelante. En este momento se procede a acusar a José Octavio Trujillo Quirós por el siguiente hecho. José Octavio Trujillo Quirós es ex esposo de Claudia Márquez López y padre de América Janet, a quien el día domingo, 7 de enero del año 2024, al estar en el Salón de Fiestas La Palapa, ubicado en Fraccionamiento Jardines de Sauceda, en Guadalupe, Zacatecas, las agredió de manera verbal a ambas, diciéndoles en primer lugar a su ex esposa que era una perra, que no era una diosa, intentando darle un golpe, para posteriormente decirle a ambas que iba a regresar por ellas, que él conocía gente que las podía matar, diciéndole a su hija antes de irse que también era una perra, lo cual encuadra en lo que es el delito de violencia familiar y violencia familiar agravada, conforme a los artículos 254 bis, 254 ter y 254 quater, fracción primera. Esto en relación con el artículo 5º, 6º, fracción primera y 7º, fracción primera del mismo ordenamiento. En este sentido, mediante lo que es el procedimiento abreviado, se le está otorgando una pena de 3 años, 9 meses, esto conforme a la reducción de 1/4 respecto de la pena mínima para estos delitos. Se tiene una multa de 113 cuotas,
y lo que pertenece a la reparación del daño, se está solicitando la cantidad de 11,400 pesos como reparación del daño. En lo que respecta a la víctima Claudia, es por la cantidad de 7,200 pesos, y por la adolescente América Janet sería por la cantidad de 4,200 pesos. Los datos con los que obran dentro de la carpeta de investigación son los siguientes. Primeramente, inició la carpeta de investigación con lo que fue una denuncia que presenta Claudia Márquez López en fecha 8 del mes de enero del año 2024. En dicha audiencia, en dicha denuncia menciona que el día 7 de enero del año 2024, siendo aproximadamente las 20 horas, se encontraban en un salón de fiestas que se llama La Palapa, que se encuentra en el fraccionamiento Jardines de Sauceda, en Guadalupe, Zacatecas. Dice que observó que su hija América se encontraba hablando con su papá, José Octavio Trujillo Quirós, observando que a ambos se habían levantado la voz. Ella les dice que hablen otro día, ya que parecía que se estaban levantando la voz. José Octavio Trujillo le dice que era su hija y que estaba hablando con ella. Menciona a la denunciante que procede a retirarse. Hay que recordar datos muy precisos en qué consistió la violencia. Sí. Precisamente en ese momento es cuando, al intervenir la denunciante, es que el señor Octavio le dice que él estaba enojado y le insulta diciéndole le dice a su hija que su mamá era una perra, que no era una diosa. Asimismo también refiere la denunciante que entre la trifulca, que ella escuchó cómo José Octavio agrede también a su hija, diciéndole maldita perra y que la va a matar. Posteriormente se recabó lo que es un dictamen psicológico. Se le realiza a la señora Claudia Márquez López. Lo realiza la perito psicóloga Ruth Alejandra Torres Lizardo. Este dictamen lo emite el día 29 del mes de febrero del año 2024, en la que arroja como conclusiones que la peritada sí presenta signos y síntomas acordes a amenazas, los cuales se caracterizan por miedo, ansiedad, impotencia, frustración, temor y represalias. Asimismo señalan las conclusiones que Claudia señala como agresor a José Octavio Trujillo Quirós. Se menciona la especialista que se encuentra constreñida subsecuente a los hechos denunciados. Se cuenta con otro dictamen psicológico, de fecha 26 de enero del año 2024. Lo realiza la perito Karen Aglaé Salamanca Jasso. ¿Karen qué, perdón? Karen Aglaé Salamanca Jasso. Ella realizó el dictamen de la adolescente América Janet. Y en las conclusiones, el especialista manifiesta que América Janet no presenta signos y síntomas derivados de los hechos motivo de su denuncia. Sin embargo, en otra de las conclusiones dice que no presenta sintomatología de relevancia según los hechos narrados, presentando recursos de afrontamiento psicológico y teniendo buenas redes de apoyo. Se cuenta con un acta de entrevista testigo de fecha 29 de enero del año 2024. Este es de Jesús Esteban Cimental Reyes. En dicha entrevista, pues un adolescente de 17 años, la entrevista se realiza en presencia de la psicóloga Cintia Anabel Álvarez Landeros, adscrita al Centro Justicia para Mujeres, y en presencia de Flor Margarita Reyes Ramos, madre del adolescente. En dicha entrevista, él dice que un domingo, aproximadamente entre las 8 o 9 de la noche, se encontraban en una fiesta que allá por carretera Sauceda, en Guadalupe, Zacatecas, que era una fiesta infantil, que él acompañó a su mamá porque la habían invitado, que ahí se encontraba la expareja de Claudia, que la expareja de la amiga de su mamá se empezó a alterar, que él salió al patio del salón y empezó a escuchar que la expareja de Claudia se refiere a ella con palabras ofensivas, y asimismo a la hija, que el agresor aprieta los puños de sus manos para tirarle un golpe a Claudia y a su hija América, que en eso él le dice al señor que se calme y lo único que hace es someterlo.
Y asimismo refiere que la expareja de Claudia amenaza de muerte a ella y a América, que les repitió en varias ocasiones. Se cuenta con otra entrevista. La entrevistada es Flor Margarita Reyes Ramos, con fecha 29 de enero del año 2024, en la que refiere que el día domingo 7 de enero de ese año, aproximadamente a las 9 de la noche, se encontraba en el salón denominado La Palapa, que se encuentra en Sauceda, en Guadalupe, Zacatecas, que ese día fue porque le invitó Claudia, y que ella ve que el señor se encontraba alterado y que hablaba muy fuerte. Y en eso dice que vio que su hijo Octavio corrió porque le había levantado la mano a Claudia. Asimismo dice que se percató que Octavio estaba golpeando a su hijo, ya que él se metió. Dice que el señor maldecía a Claudia y a Janet, les decía que las iba a matar y les recalcaba que no sabían con quién se metían. Les decía que se iban a arrepentir, que le decía perra maldita. Se cuenta con una acta de registro e inspección del lugar del hecho. Está de fecha 19 de marzo del año 2024. El lugar es carretera Sauceda de la Borda, número 38, en Jardines de Sauceda, en Guadalupe, Zacatecas. Dice que es un lugar que se tiene a la vista, que es un inmueble que se utiliza como salón de fiestas. Es un edificio, siendo este de bloc, color rojo. Cuenta con un portón grande de herrería de 2 hojas, pintado en color blanco. Se cuenta con otra entrevista, testigo. ¿Cuántas entrevistas son? Ya es la última, señoría. Adelante. Esta es de fecha 25 de enero del año 2024. Se le realiza a la adolescente América Janet. Ella dice que cuenta con la edad de 17 años. Asimismo, se le hace del conocimiento lo que conlleva el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ella decide declarar. Ella declara que el día 7 de enero de ese año 2024, que aproximadamente entre las 8:30 de la noche, se encontraban en una fiesta en el salón denominado La Palapa, que está en fraccionamiento en Jardines de Sauceda, que cuando su papá ya se iba a retirar, que ya le habló, que estaban adentro del salón y le dijo que se salieran al jardín, que su papá se empezó a alterar y que en eso su mamá se arrima porque él la estaba apuntando, que él se altera y le dijo que le tenía mucho coraje, que porque ella era la culpable de la muerte de su hermano, es decir, de su otro hijo. En ese momento dice que levantó el brazo con el puño cerrado de la mano y le iba a pegar a su mamá, hasta que agarró vuelo, dice, pero no le pegó. Dice que que lo sacaron de la fiesta, y que cuando lo sacaron comenzó a gritar su papá que iba a regresar por ellas, que él conocía gente que las iba a matar. Dice que la declarante que ella le gritó que lo odiaba, y que él le contestó que a ella también, y que le dice perra. Dice que también agrega que su papá también la trató de golpear, que nada más que su mamá lo detuvo. Aunado a lo anterior, se cuenta también con lo que es una CURP, está a nombre de América Janet. Dentro de la clave se puede especificar que la fecha de nacimiento viene del 21 de noviembre del año 2006. Es con estos hechos con los que la Fiscalía considera que se acredita lo que es el delito de violencia familiar simple, esto en perjuicio de la señora Claudia Márquez, y violencia familiar agravada en perjuicio de la adolescente América Janet. Pues primeramente pues hubo una agresión psicológica. Esto les estuvo haciendo mencionando palabras ofensivas, tanto a la señora Claudia como a su hija, lo cual se acredita también que es un integrante de la familia, es expareja y padre de las víctimas.
¿Esto por qué? Pues con la intención de someter a su dominio, de dañar su integridad. En este caso pues tenemos el resultado psicológico en la cuestión de la víctima. La señora Claudia pues nos arroja un resultado positivo de dictamen psicológico, en cuestión del adolescente nos arroja un dictamen negativo. Sin embargo, la especialista manifiesta por qué cuestiones, que tiene redes de apoyo y recursos de afrontamiento. Es en ese sentido que son los datos con los que se cuenta. Continuando con lo que es la solicitud del procedimiento abreviado, señoría, pues solicitamos que se autorice dicho procedimiento. Pues estamos en el momento adecuado, no se ha dictado un acto de apertura a juicio oral. Continuando con, se pactó con la defensa lo que es la pena a la que se está solicitando, que son los 3 años 9 meses. Asimismo, se cuenta con la autorización de mi superior jerárquico. ¿De quién? Es la maestra Marta Berenice. Marta Berenice Vázquez González, fiscal especializada en atención de delitos contra las mujeres por razones de género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Esta autorización fue mediante el folio 12/2025. Asimismo, se menciona que no existe oposición fundada de la víctima. Se habló con ella, se le explicó lo que conlleva un procedimiento abreviado y dice que está de acuerdo. Bueno, como aquí está presente esa parte ya la omitimos, porque si no estuviera, pues sí sería usted el que sería el encargado de dar cuenta de ello, pero aquí está la víctima. ¿Qué más, licenciado? Se solicita además que se le amoneste para que no reincida, la suspensión condicional de la condena. Asimismo, se le suspendan sus derechos políticos y se le someta a un tratamiento psicológico, tal como lo especifica la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y el Código Penal del Estado de Zacatecas. Es en ese sentido que se considera que se cumplen con todos los requisitos para la celebración de este procedimiento y se solicita sea autorizado. ¿En algún momento estuvo detenido? No, ¿verdad? Señoría. La asesora. Únicamente manifestar que ya se le explicó y no habría oposición alguna. ¿Usted está de acuerdo en el procedimiento abreviado? ¿Se le explicó en qué consiste? Sí, se me explicó y estoy de acuerdo. ¿Se está de acuerdo en la reparación del daño? Son 7,200 para usted, para la terapia y 4,200 para su hija adolescente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? El defensor me indique si el pacto que se celebró para que se haga el planteamiento del mecanismo lo considera justo y apegado a derecho. Gracias, su señoría. Así como lo manifiesta la Fiscalía, su señoría, en efecto, previa esta audiencia, hemos tenido acercamientos y así como lo ha manifestado el fiscal del Ministerio Público en cuanto Nada más dígame si es sí, justo y legal. Sí, justo y legal. Es un pacto, ya es que argumentación adicional. ¿Usted lo considera justo y legal? Porque claro que sí. Claro que sí. Gracias. Le pregunto, ¿sabe lo que es el procedimiento abreviado? Sí. Sí. Usted tiene derecho a un juicio oral donde un juez diferente al que haya acudido a sus audiencias o haya intervenido en la causa lleve a cabo la audiencia de debate. Sin embargo, se plantea porque se considera que es más benéfico por la pena que se le ofrece. ¿Usted está de acuerdo en que procede este mecanismo? Sí, así es. ¿Está asesorado por su defensor? ¿Lo hace de manera voluntaria? Sí. ¿Y usted acepta su responsabilidad en estos hechos? Sí. ¿Y también acepta ser juzgado en base a los datos de investigación que proporcionó ahorita el fiscal? Así es. También acepta las penas. Sí. Y renuncia a su juicio oral, ¿verdad? Sí. Bien. Escuchados los intervinientes, en términos de lo que establece el artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20, fracción séptima del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte de la acusación los hechos que le son atribuidos a José Octavio Trujillo Quirós y que están soportados por los datos de investigación, revelándose entonces que se llevó a cabo agresiones psicológicas, amenazas en perjuicio de las víctimas y que se traduce en esto en una violencia familiar acontecida el día 7 de enero del año 2024 en un salón de fiestas que se ubica en el fraccionamiento Jardines de Sauceda.
otorgándose la clasificación jurídica de violencia familiar y violencia familiar agravada, por lo que la atribución que se hace como autor material es la correcta en términos del artículo 11 en su fracción primera. El acusado ha prestado su conformidad debidamente asesorado, es decir, de manera además libre, no coaccionado, para que procediera el mecanismo de aceleración, renunció a su juicio oral, comprendió los términos del acuerdo, su responsabilidad penal ha aceptado y las penas. La víctima aquí presente como víctima directa y representantes también acepta el procedimiento abreviado y se da por pagada considero que lo que se va a pagar como reparación del daño es acorde a lo que ella padeció para las terapias psicológicas. Por lo tanto, cierro el procedimiento ordinario y abro el procedimiento abreviado, ya que es resultado procedente el mismo. Indíquenme cómo se va a pagar la reparación del daño. Va a ser en la misma audiencia, señores. Sí, entreguen la cantidad, por favor. Claro que sí. Déjenme más la cuento, se permite. ¿O tú lo cuentas, Mili? No, me comenta que no es este monto, es que trae 2 sobrecitos de dinero y... Disculpe. ¿Me dice si es la cantidad, por favor? La cantidad. Gracias. Fiscal, eleva en definitiva su acusación. Sí, su señoría. ¿La asesora algo que manifestar? Nada que manifestar. El defensor. Gracias, señoría. Bien, en su momento quisiera solicitar la expresión para un beneficio, señoría. Y en cuanto a la acusación, en cuanto al procedimiento abreviado, nada que manifestar. La exposición, bueno, Para solicitar un beneficio, Mili. sí. ¿Lo expongo en estos momentos? Pues es inherente a una sentencia y es del arbitrio. Si usted quiere solicitarlo es al arbitrio, y a menos que fuera direccionado con el monto, porque si son 3 años 9 meses, pues obviamente, y no hay ningún dato que me haya proporcionado el fiscal para la negativa. Incluso él manifestó Ok. Se hizo cargo, dijo también De la suspensión condicional de la Ok. condena. Pero si quiere exponer algo, lo escucho. Bueno, si es muy necesario, pues no. Si a fin de cuentas ya se planteó en cuanto al beneficio, nada que manifestar, señoría. Bien, entonces el día de hoy, 12 de marzo del año 2025, es sentencia que se pronuncia a través de un procedimiento abreviado dentro de la causa 1572/2024, instruida a José Octavio Trujillo Quirós por el delito de violencia familiar y violencia familiar grave en perjuicio de Claudia Márquez López y América. Con base en lo dispuesto por el artículo 14, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 202 al 207 del Código Procesal Nacional, omito los datos generales, se plasmarán en la sentencia. Este tribunal tiene facultades para conocer y resolver respecto a este mecanismo de aceleración, toda vez que los hechos que se atribuyen al acusado acontecieron en el fraccionamiento Jardines de Sauceda, sitio que está comprendido dentro de la demarcación territorial que corresponde al Distrito Judicial de la capital, en términos donde se ejerce jurisdicción en términos del artículo 20, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ha sido solicitado en esta audiencia por el Ministerio Público y se ha desarrollado con base a lo que establece el artículo 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se formuló imputación la acusación versó sobre el delito de violencia familiar y violencia familiar grave. Las víctimas ya se dio cuenta de cuáles se trata y le atribuye una autoría en términos del artículo 11, fracción primera, al acusado, basándose en los hechos que hace consistir en su acusación, consistentes en que José Octavio Trujillo Quirós es ex esposo de Claudia Márquez López y padre de América Llanet, a quienes el día domingo 7 de enero del año 2024, al estar en el salón de fiestas denominado La Palapa, ubicado en fraccionamiento Jardines de Sauceda, en Guadalupe, Zacatecas, las agredió de manera verbal a ambas, diciéndoles en primer lugar a su ex esposa que era una perra, que no era una diosa, intentando darle un golpe, para posteriormente decirle a ambas que iba a regresar por ellas, que conocía gente que podía matar, diciéndole a su hija antes de irse que también era una perra. Estos hechos los justificó y los sustentó el Ministerio Público en los medios de convicción que hizo del conocimiento, que es la denuncia de Claudia Márquez López, el dictamen psicológico practicado por Claudia Ruth Alejandra Torres Lizardo, el diverso dictamen psicológico practicado a Llanet por Karen Aglaé Salamanca Jasso,
Las entrevistas de Jesús Esteban Cimentel Reyes, Flor Margarita Reyes Ramos, lo que dijo la adolescente América Janet en su entrevista, y la inspección de el lugar, así como la CURP que da cuenta de la fecha de nacimiento de la víctima. Estos datos, de los que ya se escuchó su contenido y que es innecesario reproducirlos, soportan la acusación que expuso el Ministerio Público, mismo que no fueron controvertidos, ya que se sometieron al estricto control horizontal, que es la parte esencial de la negociación que implica un procedimiento abreviado. Además, se ha obtenido la aceptación del acusado y su responsabilidad penal en este delito, todo lo cual exime al órgano jurisdiccional de realizar una valoración de pruebas que es propia y característica de una vía ordinaria y que es excepcionada precisamente por este juicio negociado o abreviado, cuya naturaleza excluye cualquier debate de aquellos aspectos porque así lo convinieron las partes. En atención a ello, sí se tiene por acreditado el delito materia de la acusación, así como la responsabilidad penal que se atribuye al acusado y en consecuencia lo hace acreedor al correspondiente reproche judicial y permite a este tribunal ejercer la facultad que confiere el artículo 21 de nuestra Carta Magna, es decir, la imposición de las penas dada la negociación realizada, y que son penas que al haber sido negociadas son las que solicitó el Ministerio Público, confirmada por la defensa y aceptada por el acusado sin ninguna intervención objetiva de parte de la asesora. Se tiene además la autorización de la maestra Marta Berenice Vázquez González, cumpliéndose el requisito del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante ello, y por lo expuesto y fundado, se dicta una sentencia condenatoria a José Octavio Trujillo Quirós al tenor de los siguientes. Esta resolutora es competente para conocer y resolver este asunto conforme al artículo 220, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se acreditó el delito de violencia familiar y violencia familiar agravada que prevé el artículo 254 bis, 254 ter, 254 quater, este último también en su fracción primera, en relación con el artículo quinto, sexto, fracción primera y séptimo, fracción primera, todos del Código Penal en vigor. Así también la plena responsabilidad penal del acusado en su comisión a título de autor material, como lo dispone el artículo 11, fracción primera de la codificación en comento. Se le imponen las siguientes penas que fueron negociadas: una de prisión ordinaria por 3 años 9 meses, misma que deberá compurgar en el lugar que designe el Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, vigilada y ejecutada por un juez de ejecución de sanciones sin abono de tiempo por no haberlo padecido. La de multa por 113 cuotas del valor de la unidad de medida y actualización para el año 2024, que lo era en 108.57 pesos y que arroja un total de 12.268.41 pesos. La reparación del daño por la cantidad de 11.400, 7.200 para Claudia y 4.200 para la adolescente Janet, los cuales ya han sido entregados en esta audiencia. Se decreta la suspensión de sus derechos políticos por un tiempo igual al de la sanción impuesta, para lo cual deberá enviarse el oficio al Registro Nacional Electoral para los efectos legales correspondientes. Se ordena la amonestación para prevenir su reincidencia y se impone un tratamiento psicoterapéutico reeducativo que contempla el artículo 254 quater del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con lo que establece la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según el artículo 85 al 88 de esta codificación. Se niega al sentenciado el beneficio de la conmutación de la pena que prevé el artículo 73 del Código Penal en vigor, porque excede de la pena de 2 años, pero sí se le concede el beneficio de la suspensión condicional de la condena, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para lo cual podrá acogerse a este beneficio mediante una caución por la cantidad de 5,000 pesos, la que podrá exhibir en el momento que desee. Si no lo hiciera, una vez que quede firme, se enviará al juzgado de ejecución de sanciones, donde podrá estar expedito el derecho. Señora, quisiéramos exhibir nuestra... Termino la resolución, licenciado.
En contra de esta sentencia procede la apelación, lo cual disponen de un plazo de 5 días, mismo que de no interponerse se pondrá a disposición jurídica del juez de ejecución para el inicio de procedimiento judicial de ejecución de la sentencia. Por haber hecho este pronunciamiento quedan las partes formales y materiales presentes en esta sala debidamente notificadas. Además, se hace del conocimiento que las sentencias que se emitan estarán para su consulta en versión pública. La sentencia la ha emitido la juez de control Esmeralda Castro Dávila. ¿Va a acogerse al beneficio? Así es, su señoría, y en este momento exigimos los 5,000 pesos de caución. Que los entreguen a la encargada de sala. Bien, se tiene por acogido el beneficio de la suspensión condicional de la condena en términos del artículo 86 del Código Penal vigente en el Estado. Le debo dar una pequeña explicación. La debía de hacer inmediatamente, pero su defensor está muy inquieto y de una vez se acogió. Cuando se dicta una sentencia, en este caso, pues es porque usted aceptó su responsabilidad penal, porque estos datos daban cuenta de que usted ejerció una violencia psicológica en perjuicio de su esposa y de su hija en esa temporalidad, y que esto se tradujo en un delito y que a usted se le atribuyó ese hecho, es decir, usted es el responsable penal. La suspensión de sus derechos políticos es inherente a una sentencia, no podrá ser votado ni usted votar en este año, estos 3 años 9 meses. Y la amonestación para que usted se le exhorte a no volver a delinquir. La reparación del daño ha sido pagada, la pena es de cierta forma benéfica porque usted pudo acogerse al beneficio, no tiene que compurgarlo. Si usted no comete nuevo delito después de 3 años 9 meses a partir del día de hoy, se lo explicará a un juez de ejecución de sanciones. Usted se le va a regresar este dinero, ¿sí? Pero ya le van a explicar con mayor énfasis estos datos. ¿Algo más que atender? Ninguna otra petición, señoría. Gracias. ¿Asesora? Ninguna, ¿El defensor? Solo copia del video, su señoría. Se le autoriza y en cuanto esté la transcripción se les entregará una copia debidamente certificada. Lo van a llamar del juzgado de ejecución de sanciones nada más para darle el cómputo para que acuda y cuando le regresarían ese dinero, ¿sí? Sí, gracias. Que tengan buena tarde, siendo las 3:56, declaro cerrar la audiencia. Que tengan buen día. Gracias. Pásele.